Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho que hablar, y es que el título lo dice todo: Can Yaman, se acaban sus problemas en el plató. El misterio continúa. Sí, como lo oyen. Llevamos un tiempo siguiendo de cerca la trayectoria de este actor turco que ha conquistado corazones por todo el mundo, y parece que su camino, aunque brillante, no ha estado exento de ciertos baches, especialmente cuando se trata de los sets de grabación. ¿Son solo rumores? ¿Hay algo más detrás de estas historias? Vamos a desgranar todo para intentar arrojar algo de luz sobre este enigma. Antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Bueno, vayamos al grano. Can Yaman es un fenómeno. Su carisma, su físico y su talento lo han catapultado a la fama internacional, convirtiéndolo en un rostro reconocido en series como Erkencikus o Dolunay. Pero como suele ocurrir con las grandes estrellas, la atención mediática también trae consigo un escrutinio constante y a veces, eso se traduce en rumores y noticias que no siempre son fáciles de digerir. En los últimos tiempos hemos escuchado diversas informaciones que apuntan a que Yaman ha tenido algunos roces o dificultades en diferentes producciones, y la pregunta clave es: ¿están estos problemas quedando atrás o siguen siendo una sombra que lo acompaña en su carrera? Vamos a empezar repasando algunas de las situaciones que han sido noticia. Durante la grabación de Erkencikus, su serie que lo lanzó a la fama mundial, surgieron informaciones sobre tensiones entre Can Yaman y algunos de sus compañeros de reparto, e incluso con el equipo de producción. Se hablaba de un carácter fuerte, de exigencias especiales y de un ambiente que en ocasiones podía volverse complicado. Es cierto que en un set de grabación, la presión es enorme, los horarios son intensos y las personalidades chocan, pero cuando el nombre de un actor protagonista está constantemente asociado a estas polémicas, es difícil ignorarlo. Luego pasamos a Dolunay, otra de sus series exitosas. Aunque la química entre él y su coprotagonista, Özge Gürel, era innegable en pantalla, también hubo murmullos sobre la dinámica de trabajo. Algunos medios señalaron que a pesar de la buena sintonía frente a las cámaras, la relación fuera de ellas no era tan fluida como se podría esperar, e incluso se rumoreó sobre posibles discusiones. Y es que cuando una serie funciona, la gente quiere saberlo todo, desde los secretos del guión hasta los entresijos de las relaciones entre los actores. Pero los problemas no se detuvieron ahí, al menos según las noticias que hemos ido leyendo. Al trasladarse a producciones internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, la situación no pareció cambiar drásticamente. Se informó sobre ciertos desacuerdos con la protagonista femenina, Francesca Chillemi, y con el director de la serie. En este caso, las informaciones apuntaban a diferencias creativas y a un posible choque de egos, algo que, de nuevo, se suma a esa narrativa de que Can Yaman no siempre es el compañero de trabajo más fácil. Ahora bien, es crucial preguntarse hasta qué punto estas informaciones son veraces y hasta qué punto son rumores exagerados o malintencionados. En el mundo del espectáculo, la imagen de una estrella es muy importante y cualquier controversia puede afectar su carrera. Es posible que algunas de estas historias hayan sido infladas por la prensa, o que reflejen momentos puntuales de estrés y tensión que cualquier persona en un trabajo demandante podría experimentar. Sin embargo, cuando se repiten en diferentes proyectos y con diferentes personas, es natural que se genere la duda. ¿Qué hay detrás de estas alegaciones? Algunos argumentan que Can Yaman tiene un ego desmedido y que se comporta como una estrella de Hollywood que exige lo imposible. Otros defienden que simplemente es un actor apasionado por su trabajo, que tiene una visión clara de cómo deben ser las cosas y que no teme expresar sus opiniones, lo que a veces puede ser malinterpretado. También hay quienes sugieren que su creciente fama le ha generado una presión enorme y que está lidiando con ella de la mejor manera que puede. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es muy compleja. Los actores a menudo trabajan largas horas, bajo un estrés constante y con expectativas muy altas. Las relaciones interpersonales en estos entornos pueden ser complicadas, y lo que para uno puede ser una diferencia de opinión, para otro puede ser un conflicto. Además, la comunicación en diferentes idiomas y culturas puede añadir una capa adicional de dificultad. Lo que sí parece claro es que la imagen de Can Yaman en algunos platós ha sido objeto de debate. ¿Se están acabando estos problemas?
Es difícil decirlo con certeza. Las noticias recientes sobre sus proyectos futuros sugieren que sigue siendo una figura muy solicitada. Ha estado trabajando en España, preparando nuevas producciones, y hasta ahora, los rumores sobre dificultades en estos nuevos proyectos son menos intensos, al menos públicamente. Quizás ha aprendido de sus experiencias pasadas. Quizás ha trabajado en mejorar sus habilidades de comunicación y en su forma de interactuar con el equipo. O quizás simplemente los nuevos proyectos tienen dinámicas de trabajo diferentes que se adaptan mejor a su personalidad. El misterio, como dice el título, continúa. No tenemos una respuesta definitiva, pero podemos observar la evolución de su carrera y cómo maneja estas situaciones. Por otro lado, es importante no caer en juicios precipitados. Es fácil leer una noticia y formarse una opinión, pero rara vez conocemos toda la verdad. Las versiones de los hechos pueden ser muy variadas y a menudo, solo escuchamos una cara de la moneda. Lo que sí podemos decir es que Can Yaman es un actor que genera pasiones, tanto positivas como negativas, y eso, para bien o para mal, es una característica de las grandes figuras del espectáculo. La clave quizás esté en el futuro. Si en sus próximas producciones se sigue hablando de tensiones y problemas, entonces podremos decir con más seguridad que estas dificultades persisten. Pero si vemos que trabaja de forma armoniosa y que los rumores se disipan, entonces podremos pensar que ha logrado superar esta etapa o que simplemente eran malentendidos puntuales. Lo que es innegable es su éxito. A pesar de cualquier supuesto problema en los platós, Can Yaman sigue siendo uno de los actores turcos más populares a nivel internacional. Su atractivo y su capacidad para conectar con el público son evidentes, y eso le ha abierto puertas a proyectos en diferentes países y en diferentes idiomas. Para finalizar, y para resumir un poco lo que hemos conversado hoy, hemos repasado las diversas informaciones que han surgido a lo largo de la carrera de Can Yaman sobre posibles conflictos en los sets de grabación. Hemos hablado de sus inicios en Turquía y de cómo estas historias han continuado en producciones internacionales, sugiriendo que su carácter o su forma de trabajar podrían haber sido motivo de desacuerdo. Sin embargo, también hemos reflexionado sobre la naturaleza del mundo del espectáculo, la presión mediática y la dificultad de conocer toda la verdad detrás de los rumores. La pregunta de si sus problemas en el plató se están acabando sigue siendo una incógnita, y el misterio, como hemos dicho, continúa. Lo que sí está claro es que su carrera sigue viento en popa, y será interesante ver cómo se desarrolla en sus próximos proyectos. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que estas noticias son exageradas o que hay algo de cierto en ellas? ¿Han tenido alguna experiencia similar en sus trabajos? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios, que siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman o del mundo del cine y la televisión, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.